A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos falar dos suspensos e como inciden os suspensos na familia. Di o psicólogo Carlos Pajuelo no seu libro Como sobrevivir aos suspensos que os suspensos son algo así como cando comezas unhas obras na casa. Di, os suspensos, cando chegan os suspensos a unha casa, nunca se sabe canto tempo se quedarán. Temos nesta mesa connosco, como non, a Concepción Laviz, a Concha Laviz, directora de aprenderaeducar.org Galicia. Benvida. Hola. Concha. Bien hallado, Carlos. Temos tamén connosco a Pilar Castiñeira, que é técnico en Psicología Clínica Infantil. Benvida, Pilar. Hola, buenas tardes. E temos a un amigo que xa estivo en varias ocasións, debe ser esta terceira ou a cuarta, que estás por aquí. A cuarta, levas boa conta. Eu tamén, un calculado sobre a cuarta. José Manuel Suárez, que eres pedagogo e presidente de APEGA, que é a Asociación de Pedagogos e Psicopedagogos de Galicia. Que para ser máis correctos, teríamos que decir de pedagogos e pedagogas e psicopedagogos e psicopedagogas de Galicia. Así o temos no noso anagrama, pero... E se xa me poño, tería que decir que Pilar é técnica, non? Yo, sobre todo, soy presidenta de la Asociación Anida Coruña, que es, para nosotros es una... Presidenta de... De la Asociación Anida Coruña. ¿Cómo es, perdón? La Asociación Anida Coruña. Anida Coruña. Que trabaja con los chicos con TDAH. Moi ben, pois mira, todo isto, despois volverino a repetir. Entón direi que eres técnica en Psicología Clínica Infantil e presidenta da Asociación Anida Coruña. Os suspensos. Ti tamén eres a directora de Violonchelo Blue. Es que sabes que eso de los padres, las madres, pedagogos y pedagogas, miembros y miembros, no lo llevo bien. O sea que... Aí podemos meter nun ya, fregado. Por eso vamos a empezar con el programa. Que en algunhas cousto de acordo, noutras non, pero bueno. xa simplemente por discutir contigo, xa por levarte a contraria. Falemos de suspensos. Sí. Di este señor Carlos Pajuelo, que escribiu un libro que din que é moi divertido, eu botei un ollo así a algunhas partes do libro, que se chama Como sobrevivir a los suspensos de tu hijo. Di este señor psicólogo que o de que son como as obras puxeno eu da miña colleita, non? Pero di eso, que cando llegan os suspensos a casa nunca se sabe cuánto tiempo se quedarán, non? No, vamos a ver, primero habría que tener en cuenta ¿qué denominamos suspenso? Es decir, no es lo mismo el suspenso este que nos traen en el trimestre, que es algo puntual, como ese suspenso que llega en junio, como un jarro de agua fría. Bueno, los padres lo ven de distinta manera. Non, pero supoño que se un rapaz leva unha rapaza, leva un expediente normaliño, non? Ou un expediente brillante, o primeiro suspenso é un pouco shock tamén, da igual que sea nun trimestre ou no momento no que sexa. Sí, bueno, incluso hay veces que los padres entran en paranoia. Es decir, eso es cierto. No se dan cuenta que igual ese suspenso está relacionado con una serie de factores del entorno, llámese familiares, llámese de amigos, llámese, bueno, pues incluso de un cambio neuronal en el muchacho. Es decir, hay veces que los padres, claro, cuando han tenido un niño que ha salido siempre, digamos, redondo, con el notable o el sobresaliente, y de repente les llega, como me pasó a uno, con un 1,5, claro, la madre o el padre dice, ¿qué está pasando? Mi niño se ha metido en algo raro, seguro. Y no es así, es decir, es que han influido determinadas circunstancias, o que efectivamente incluso puede ocurrir que el muchacho en ese momento, o muchacha, estaba saturado de exámenes que tenía tal, y se ha bloqueado, es decir, depende. Pero yo quería más enfocarlo a precisamente
tú lo has sacado muy bien, es que tú haces siempre los deberes antes Bueno, ás veces, teño... sobre precisamente qué incidencia tiene ese suspenso Eu fun de un junio... rapaz de suspensos, de Bueno, moitos suspensos. aquí hemos ido de suspensos de moitos todos, suspensos. Claro, que exacto, Hai é que este libre de culpa que tire la primera piedra, Este ¿no? señor tamén di que os suspensos son unha parte inseparable da aprendizaxe. Exacto, Efectivamente. exacto. É que, vamos a ver, hai dúas cousas no tema dos suspensos. O problema de maduración, é dicir, o rapaz non está á altura dos contidos. E logo, o que decía Concha, un problema de contexto, é dicir, por que suspende? Porque non lle chega o tempo, porque claro, non todo o mundo ten a mesma rapidez na aprendizaxe, porque non ten unha motivación adecuada, non sabe para que está estudiando, porque os pais non lle procuran os medios para poder salir adiante co tema dos estudios, non lle poñen unha academia, non lle poñen un apoio na casa, algo que se lle solucione o problema. Entonces, hai eses dous conceptos, un concepto o contexto, é dicir, unha serie de cousas que inciden no aprendizaxe, e outra individual, a propia aprendizaxe do rapaz, e non está maduro para esos contidos que lle están poñendo, non? E despois, eu sempre falo de que hai cada asignatura son dúas asignaturas, xa o dixen aquí a outra vez, non? Cada asignatura son porque un pode estudiar o que cree que debe estudiar, pero non sabe como lle van preguntar ou como van a avaliar. Entonces, a dificultade é doble. Por un lado, saber os contidos e saber que tipo de evaluación che van a facer, non? As evaluacións sempre son moi subjetivas, máis cando son de comentarios de texto, de organizar unha historia da historia de España. Hai xente que con 4 cousas que diga entende que están estudiados contidos, e hai outra xente que require que lle poña puntos e comas que non pase por menos. Entonces, a evaluación é, por rapaz, tamén un hándicap. E a escola, eu sempre chamo... A ver, o problema da escola, maiormente, é que require de todos todo o que ela dá. Eso é imposible. O que sabemos das inteligencias múltiples. O sea, cada un ten unha parte importante dunha inteligencia e non ten das demás. Ou ten dunhas e non ten de outras. Que quere decir? Que pode ser un chapón, digamos, que lle queda historia, que lle queda literatura, pero que fai moi malas matemáticas. Entonces a escola require que as matemáticas tamén sean para 5. E a escola o que ten que cambiar a escola, porque todo o mundo na vida non se dedica a todo. Por lo tanto, o problema é un problema escolar. Sí, pero el tema es un poco no hacer un drama de ese suspenso. Eso era como, ahora que xa que temos a señora psicóloga, non? Exacto. Xa que No, temos psicóloga no, non soy psicóloga, soy Técnica técnico en en psicología, que es diferente, bueno. pero es importante. Pero yo que quiero lanzar... Pero explícame primeiro isto, porque haberá moita xente que tamén se pregunte cal é a diferencia. Un psicólogo es una carrera superior, un técnico en psicología simplemente es como un ciclo. Vale. Es totalmente diferente. Vale. Entonces, requiere 2 años de estudio y lo otro es una carrera superior, un grado o una licenciatura. Non digo porque moita xente ten a mesma dúbida. Claro, ¿qué ocurre? Yo realmente lo que he estudiado es químicas. Me he dedicado a ponerme al frente de una asociación de niños con TDAH, porque yo tengo una hija con TDAH, y a raíz de esto y llevar ya 4 años trabajando con niños con TDAH, pues creía que mis conocimientos tendrían que derivar en un título. Como tengo tanta dedicación a la asociación, no podía acceder a la universidad porque no tenía tiempo. Entonces he hecho esa titulación que no me requería tanto tiempo. Entonces, un poco para tener una base. Pero realmente... Que admirable. Sí. Que rico supoño a nivel persoal, ¿no? Tremendo. Es muy enriquecedor porque todo lo que se hablaba en esa titulación realmente yo ya lo sabía y lo había aprendido a raíz de escuchar a padres, hijos y profesores. Entonces... Pero ordenáchelo. Claro. De eso falaremos tamén, pero bueno, como técnica en psicología clínica infantil, como se enfrenta un pai, unha nai, unha familia a un suspenso? Pues mira, hay una parte importante que yo tengo que echar una lanza a favor de la diversidad. Cuando un chico llega con un suspenso, muchas veces tenemos que valorar si es un chico que no tiene ninguna dificultad o es un chico que tiene muchas dificultades. Cuando un chico no tiene ninguna dificultad y suspende porque está de paseo, está todo el día jugando y no atiende a sus obligaciones, pues realmente un padre se enfrenta con cabreo, ¿vale? Tú sí puedes.
y no haces lo que tienes que hacer. Cuando un chico tiene dificultades, pues dile un TDAH, un Asperger o cualquier otra dificultad, que hay muchos trastornos del aprendizaje, realmente con un suspenso, aunque sea un 4 o un 3, dices, qué bien lo has hecho, porque no es un 1, y estos chicos necesitan mucho apoyo en los centros y en los padres para tirar para adelante, y no es el mismo suspenso, ni el mismo 4, un niño que no tiene ninguna dificultad, que un niño que está lo ves estudiar y trabajar para salir adelante. Pero hai quen, igual entendinche o mal, hai quen leva a contrario do que dis que non se pode un enfrentar a un suspenso dende o cabreo, sino que habería que enfrentarse, sexa cal sexa o a orixe, que habería que enfrentarse dende o diálogo. Claro, pero yo no hablo de cabreo, hablo de consecuencias. Quiero decir, si el 4 suspenso de un chico que no tiene dificultades porque está jugando a la maquinita, pues lo que hago es quitar esa maquinita, quiero decir, dialogar, quitar el objeto del que está causando ese suspenso. Todo el día en la calle, una maquinita, está todo el día jugando a la pelota. Lo que pasa que tamén che digo, isto vese ver, non? Claro, Isto está lo que si non o queres ver, pero si levas esa... Claro, normalmente el padre o la madre se enfadan el 20 y algo de junio, ¿no? Pero realmente todos sabemos lo que tenemos en casa, y conocemos a nuestros hijos, y el que diga lo contrario está mintiendo, o realmente no tiene una preocupación por los hijos, porque si no, el suspenso se ve venir, sí. ¿Vale? Normalmente, digamos que es la crónica de algo anunciado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hombre, vamos a ver, tenemos dos opciones. La de cabrearnos, que no conduce a nada, porque el cabrear, el gritar, es decir, en el momento en que al niño le hemos pegado los 2 primeros bufidos, los 6 siguientes ya no se entera ni sabe de qué va. Es mucho mejor, es más, si entendemos que vamos a cabrearnos demasiado, es mejor dejar pasar el momento. Si necesitamos contar más que de 10, pues entonces dejarlo para el día siguiente. Y al día siguiente sentarnos y hablar con él. Pero también tendremos que haber hecho un ejercicio nosotros previamente. Tú sabes que yo el otro día dije aquí que reclamaba la imperfección de los padres, ¿vale? Pero desde esa propia imperfección tendremos que analizar qué hemos hecho nosotros, también qué parte hemos puesto nosotros para llegar a esa situación. Es decir, ¿hemos colaborado lo suficiente con la escuela? ¿Hemos estado pendiente de cuál era su trabajo diario? Y cuando digo pendientes, no digo hacérselo, no digo protegerlo, porque también lo hemos dicho aquí, sino simplemente algo tan sencillo como cuando son pequeños, evidentemente, para coger el hábito y la costumbre, ellos se van a hacer esos pequeños deberes que les dura un cuarto de hora o media hora, ¿vale? ¿Qué trabajo nos cuesta a los padres coger en ese momento un libro y sentarnos nosotros, incluso hacer como que leemos? Es decir, que el propio niño vea el hábito que nosotros estamos queriendo transmitirle, que hay un momento para leer y para estudiar. Si culturalmente en la casa lo hacemos, estaremos creando ese hábito en el niño. Pero mira unha cousa, que adiantaba José Estaba Manuel. sonriéndose, además, con lo que yo estaba diciendo. Pero vou ir por ese camiño. Falaba José Manuel antes da escola, non? Como que a escola tamén tiña deberes pendentes. E unha das cousas que se di que é que non se ensina algo fundamental na escola. Na escola ensínanse moitas cousas, pero hai algo básico que é ensinar a estudar. Non se ensina a estudar, non hai uns métodos, en ningún momento creo que non hai unha asignatura ou hai un tempo no que se lles ensine aos rapaces e rapazas como facelo. E aquí veñen, eu sigo con este libro, non? Co libro de Carlos Pajuelo, que podes atopar na rede un montón de información sobre este libro, o mercado libro, lógicamente. Se pode descargar gratis incluso, creo. Pero de un xeito legal, agardo, sí, agardo que sexa de un xeito legal. No, digo, de forma legal. Vale, pois el pon exemplos, eu vou ler simplemente o que el explica, que a min pareceme que, lendo isto, que isto de ser estudante é un traballazo, É un traballazo. Empezando por aí. Claro, que despois de ler isto é un traballazo, porque estamos falando do que teñen que facer os rapaces e rapazas despois de vir da escola. Vale, pois di que un alumno de primeiro da ESO debería estudar 60 minutos diarios, unha hora. Vale, ou seja, despois de todo o que fai, eliminemos transportes, eliminemos actividades extraescolares, despois de todo o que fai, aínda ten que dedicar unha hora aos estudos. Primeiro da ESO. Segundo da ESO,
70 minutos. Terceiro da ESO, 80, e cuarto da ESO, hora e media. Isto de luns a venres. E as fins de semana hai que ter un tempo para facer repaso. Hai que elixir un lugar con poucas distraccións, que non teñan un ordenador nin o móvil preto deles cando están a estudar. Nos momentos de descanso, tampouco deben de ter acceso ao móvil ou ao ordenador, sino que é un momento de descanso, un pouco de poñer a cabeza en relax para se continuar a estudar. Deben de planificarse os traballos como non e os exámenes co tempo suficiente. Despois di unha frase que a mí parece como moi lúcida que di: memorizar non é sinónimo de estudar, porque lo que non se entiende no se aprende. Lo que non se entiende non se aprende. Totalmente. É un traballazo, insisto. É un traballazo por o motivo seguinte, vamos a ver. Nosotros cando vamos ao traballo, todos os días facemos prácticamente as mesmas cousas. Un rapaz todos os días fai cousas diferentes cada hora. Non solamente un día, a hora do día a lección de matemáticas, o de matemáticas está moi conforme con que os contidos que lle dá son moi básicos, pero o rapaz son ingeniería pura. O día, a hora seguinte vai historia. Tamén o tipo xa está farto de explicar sempre o mismo. Para ele é unha cousa rutinaria, para o rapaz volve a ser unha cousa difícil. Entonces, eso, despois temos das asignaturas, o rapaz ten que aprender todo por igual para sacar un 5, é dicir, ten que sacar todo sempre un 5. Entonces, claro, ten todas as trabas, ten un profesor diferente para cada asignatura, ten uns deberes diferentes para cada... Entonces, ese tempo non chega moitas veces. É que ten gustos. Haberá cousas que lle gusten máis e haberá cousas que lle gusten menos, como a todos. Como todo en la vida, pero tamén despois en la vida se va a encontrar eso. A escola, bueno, pero é que nosotros na vida vamos escollendo. Ali non escollemos, ali deciden por nós. É dicir, tens que estudiar e tens que aprobar. Se non aprobas, malo para ti. Entonces ali non hai escoller. Ali é o sí. Entonces, primeiro hai unha dificultade dese tipo. O tema da motivación, o tema de estudiar para qué, non? O sea, moitos rapaces, a min pasoume, o sea, eu cando de terceiro para cuarto de primaria, eu non sabía para que estaba ali, o sea, eu dime conta de que a escola valía para algo no momento en que o ano seguinte eu quedárame no curso de terceiro e os meus compañeros iban no de cuarto. E incluso hai pouco dixome un compañero: pero como é que ti tes un ano máis que a mí e ti estabas no curso conmigo? Digo, claro, porque eu dime conta naquele momento que había que aprobar. A mí nadie me dixo... Pero eso tamén foi un aprendizaje. De terceiro a cuarto de primaria, eras un cativo. Sí. Que tienes 8 anos. Quen lle explica? 9 anos. Quen lle explica ao rapaz para que vale a escola? Al rapaz no, incluso el padre. Lo que acabas de decir ahora es muy importante, José Manuel. Es muy importante porque a veces los padres se traumatizan cuando el niño suspende un curso y tiene que quedarse atrás. Y no se dan cuenta que a veces eso es una ventaja para el chaval. Primero, porque va a arrancar teniendo un poco más de autoestima porque viene sabiendo que algo le quedó indudablemente del curso anterior. Punto número 2, adquiere maduración y sobre todo tiene también un reconocimiento de que cuando uno comete un error hay una consecuencia que es repetir el curso. Por lo tanto, dejemos de traumatizarnos porque los chicos suspendan. Es decir, una cosa es el suspendedor ya habitual y tal, pero que cuando un muchacho suspende un curso no es ningún drama. Quitémosle drama. Tiene muchos años por delante para superarse y para aprender. Perdón, xa vou contigo, hai outra frase que di que me parece tamén como moi lúcida, que di este señor: ¿de verdad crees que el futuro de una persona depende de sus notas? No. Mira, un exemplo... Vou contigo, Pilar, non? Un exemplo... Unha cosa interesante que é un exemplo en sentido contrario. Resulta que hai un home... Isto foi de televisión, pero é auténtico, é unha salida de cuadro terrible. Lle preguntan, bueno, usted que é superdotado, porque o tipo era superdotado, que fai usted de taxista? Si podía estar, mire, eu traballei de outras cosas, lle dixo, eu traballei de outras cosas, e unhas gustaban máis, outras gustaban menos. Pero o problema era que eu tiña un jefe. Eu moitas veces non me levaba co jefe porque o que lles pasa aos superdotados van sempre por diante e xa teñen a solución antes de que outro plantee cal é o problema. Entón, dicía, eu me encontraba mal a gusto porque sempre rifaba co jefe. E aquí, no taxi,
teño un jefe un cuarto de hora. Despois baixase o coche e deixa de ser o meu jefe. E volvo eu a ter o sea, que non, o sea, eu vivín moitas situacións de suspensos. Xente que tiña moi boa nota, pero o profesor decía, porque ti non podes sacar un 8 que tes que sacar un 10, pois un 4 para que estudies outra vez e saques os 10. Non, o sea, hai suspensos inadmisibles por parte dos profesionais, non solamente dos pais, porque eu conozo pais que son solamente se ponen un bate de béisbol na mão, entonces non teñen fillo, pero porque o que lle berran ese rapaz, porque suspende, pero vamos a ver, se o mellor o que acaba de decir Concha, é un problema de maturación, porque a escola, os cursos non son en edades cronológicas, os cursos son unha situación de social, é dicir, hai un curso porque hai un grupo de xente que ten que ir á escola durante ese ano, pero non porque o rapaz, todos os rapaces que vayan ali, un exemplo. O tema de escribir, non? O sea, a miña filla empezou a escribir antes do que lle correspondía, sin embargo a falar empezou despois do que lle correspondía, por organigrama, pero non ten incapacidade nin de falar, nin ten incapacidade de escribir, simplemente ten unha maduración que é a dela. Entón, a escola o que exige é que todos seamos iguales. Claro. Ese é o problema. Pilar. Hay una cosa interesante, que cómo podemos mejorar el tema de los suspensos en los centros escolares de los chicos. Hay un trabajo que está apareciendo ahora en muchos centros aquí en España, que ya está afuera, que estaba funcionando, y es cómo se trabaja a través de proyectos y a través de aulas invertidas. Los chicos buscan la información y los chicos son en conjunto los que hacen las lecciones en clase. Los centros o aulas que están trabajando a través de esto han mejorado los suspensos de los chicos. Hay un 2% de chicos suspensos. ¿Qué ocurre? Son ellos los que se tienen que molestar en un aprendizaje activo y formar la lección dentro del aula. ¿Qué ocurre? Da igual que sea un chico que no tenga dificultad o con dificultad. Esos chicos tienen un aprendizaje de la vida que es mucho más fácil, y los suspensos disminuyen muchísimo. ¿Qué ocurre en la escuela? Esta escuela que tenemos ahora es una escuela que es desde el siglo XVIII. Estábamos en la Revolución Industrial y las aulas siguen siendo los mismos. Son los pupitres con los niños sentados y mirando para adelante para lo que el profesor, maestro está explicando. Pues hay niños que tienen más posibilidades de estar escuchando y entender todo lo que le están diciendo, y sin embargo hay otros chicos que no tienen esa capacidad. Pues hagamos una escuela para todos. Eso ya no existen robots como en la Revolución Industrial, donde nos poníamos en una cadena y tal. Pues si ha cambiado la medicina, si ha cambiado todas las tecnologías, pues usemos eso para cambiar también los sistemas educativos. Hay centros escolares que por su propia cuenta ya están cambiando, y eso está mejorando. Pues lo que tiene que hacer es mejorar un poco todo el tema de educación. Y yo creo que todos los que estamos aquí hoy, que estamos muy implicados en la parte educativa, y un montón de gente que desde la consellería o desde otras consellerías de otras regiones, está todo el mundo apoyando un poco en regular este tema para que la educación cambie, sea diferente. Estamos en otra era, no podemos pedirle a los niños que sigan mirando para la pizarra. Tenemos que cambiar esto, y yo creo que eso va a mejorar mucho el tema de los suspensos. Volvendo ao que dicía José Manuel de paisos que solamente lle falta un bate de béisbol, non? Para empezar a dar golpes cando chega o suspenso a casa, Carlos Pajuelo di no seu libro: basta con creer que puedes aprender a montar en bicicleta para conseguirlo, y basta con que creas que te vas a caer para caerte. Esto continúa dicindo: queres fillos motivados, pois actúa como un pai motivado. Exacto. Claro, es que vamos a ver, yo por eso decía que primero el padre o la madre tienen que analizar por qué viene ese suspenso y qué es lo que han puesto ellos a lo largo de todo el curso para que eso no ocurriese, ¿vale? Y ahí nos podemos encontrar con sorpresas como que cuántas veces nos han llamado desde el colegio para que fuésemos y por razones X, las más variadas que podamos poner, no hemos asistido. La comunicación escuela-familias tiene que ser total y absoluta. Es decir, no puede ser que nosotros no sepamos lo que está ocurriendo con nuestro hijo en el colegio y que sean precisamente las notas al trimestre
o en este caso a fin de curso, las que nos digan que algo no está funcionando bien. Es decir, yo lo que me baso fundamentalmente es, sí, efectivamente, hay cosas en el sistema educativo que hay que cambiar y que tenemos que reivindicar desde aquí y desde el propio sistema educativo, los profesores y los profesores que están queriendo cambiar, y que además hemos tenido aquí buenos ejemplos como Eva, como Kiko, es decir, gente que está muy implicada en ese cambio y que el tiempo les está dando la razón de que ese sistema educativo ya no vale. Pero independientemente de eso, no podemos trasladar las culpas que nosotros podemos tener al sistema. Es decir, tenemos que decir, Estamos hablando de justo, que, claro, tenemos que decir qué es lo que nosotros hacemos. Lo que ella está diciendo es que hay un cambio de modelo. Yo no culpo a nadie. Un cambio de modelo. No, Sí. un cambio de modelo que tiene dos cosas muy claras. Un aprendizaje y una motivación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú vayas con los deberes para casa y te pongas a hacerlos allí en solitario y luego llegues a clase y cruce los dedos, a mí que no me pregunten, a mí que no me pregunten, o al revés, tú vas a casa, lees las cosas y luego vas allí y ¿qué pasa? Que la interacción entre los compañeros te da más motivación. Primero, te da motivación de que lo que aprendiste también, lo que aprendieron ellos también lo aprendiste tú. Segundo, que tú puedes decir cosas aunque no te pregunten. Porque lo que pasa con la escuela de ahora es que es una escuela direccional, o sea, sigue siendo lo de siempre. Una escuela que le decía Paulo Freire bancaria, o sea, la gente se sienta en el banco y escucha al profesor y le replica al profesor con lo que dijo, pero no hay nada pero nuevo. Fíjate, ¿cuántos padres, yo te pregunto ahora, que creo que ya no se está haciendo, ¿no? Pero ¿cuántos padres han dejado de ir de vacaciones, se han castigado ellos a sí mismos porque el muchacho ha suspendido? O ¿cuántos han dicho, no, que se quede con los abuelos, que no ha estudiado lo suficiente y no ha aprobado, y nosotros nos vamos de vacaciones? Eso se ha hecho. Situaciones particulares, ya te dije. O sea, No, pero no estoy hablando de situaciones particulares, estoy hablando que existen esos dos rasgos de padres. Sí. Es decir, los que dicen, se fustigan y dicen, no, nos quedamos para estudiar con el niño porque el niño tiene que... y otros que en cambio dicen, no, el niño que se quede y tal. Pero es que para ¿Dónde buscamos ahí el término? El problema no está en los padres, el problema está en la escuela. El problema... No coincido. Espera, déjame hablar, no estoy de acuerdo. Por favor. A ver, sí. El problema está en la escuela, es decir, utiliza una metodología que lleva a la gente que no tiene esa capacidad para el 5, desde la perspectiva personal, a fracasar, ¿vale? Lo que decía ella, o sea, se está cambiando totalmente el modelo. Se estudia en casa y se aprende en el colegio. Eso es lo que se está haciendo. Hasta ahora era, se estudia en el colegio y se aprende en casa. El aprendizaje hasta ahora era un aprendizaje solitario, era un aprendizaje de uno para uno. O sea, tú aprendes bajando los codos, poniéndote en casa a estudiar. Ahora no, ahora ya es un aprendizaje activo. Es un aprendizaje activo y un aprendizaje que tiene dos cosas importantes. Una, que tú estás satisfecho con lo que aprendes en casa porque llegas al colegio y te has reconocido por tus compañeros, no solamente por el profesor cuando te pregunta. Ahora es los compañeros los que te animan a seguir estudiando y a seguir implicándote. Entonces, cuando tú llevas la lección mal, lo que estás esperando es que el profesor no te pregunte. Pero ahora tienes la motivación de que a ti te pueden escuchar también tus compañeros. Entonces es un trabajo de grupo. El trabajo de grupo es mucho más motivador que el individual, que siempre es... Sí, yo estoy de acuerdo pero con tienen todo que estar eso. implicados los padres Claro. también. En ese aprendizaje activo, en casa, los padres tienen que ayudar para que esa lección vaya preparada. No es que los padres queden al margen, los padres tienen que estar implicados. Los padres es muy importante. Colaboración, los padres y la escuela, sería imposible sacar a un chico adelante si no hay esa colaboración. La satisfacción que tiene cada uno, por eso yo decía que se pueden plantear mil situaciones, la satisfacción e insatisfacción de lo que le produce el hijo, eso es cada uno, o sea, es como el miedo, cada uno tiene el que tiene. Concha, Dime. que le ves a contrario. No, claro. No, vamos a ver, es que estamos hablando, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vosotros planteáis a nivel sistema educativo, pero yo lo que estoy planteando aquí es desde el punto de vista de los padres, es decir, sabemos que el sistema educativo es el que tenemos. Podemos luchar desde aquí o desde otros ámbitos por cambiarlo. Colaborar. Bien, vale, pero de alguna manera es lucha también. Es decir, es tratar de divulgar aquello en lo que creemos, también es una lucha, ¿no? Pero independientemente de eso normalmente el padre siempre culpa
o bien al profesor o bien al sistema. Y yo lo siento, o sea, no estoy en esa teoría. Es decir, primero, no me imagino que ningún profesor se levante por la mañana, salvo excepciones como las hay en todas las profesiones, ¿vale?, que diga, hoy me voy a cargar a 5 alumnos y no los voy a probar. Pero O sea, tamén os pais ás veces cargan contra os propios fillos. Claro. O sea, cargan non simplemente contra o sistema ou contra os mestres, sino simplemente eres un vago, eres un badanas e cargan directamente contra os propios fillos. Claro, pero vuelvo e insisto, es decir, ¿qué parte hagamos también autocrítica? Es decir, nosotros estamos colaborando con la escuela, nosotros cuando el niño llega, lo que hemos dicho muchas veces aquí, con 3, 4 años y le hacemos el trabajo, ¿le estamos ayudando? No, simplemente estamos haciendo de él un dependiente. Lo que tenemos que hacer es decirle, Pepito o Juanito, ¿tienes deberes? Bien, pues ponte y a hacer los deberes, que yo tengo que leer este libro, o que yo tengo que hacer que de alguna manera sea de tipo cultural, es decir, de tipo educativo. Crear ese ambiente en la casa, en la familia, que les indique a los niños que estudiar es importante. Porque si no reivindicamos el hecho de que estudiar es algo importante para el futuro del niño que tenemos, evidentemente, si lo único que le enseñamos es a ser feliz, a pasárselo bien, si no tiene una consecuencia, mira, pero por exemplo, aquí referente ao que ti dis, di outra persoa, isto di Pablo Pascual, que é un logopeda, e di, dá responsabilidades aos fillos na casa dende que son pequenos, non? Claro. Dende que son pequenos hai que darlle responsabilidades claro. na casa. Isto que di, dende poñer a mesa, sacar a basura, facer a cama, tal. Axudar os fillos a organizar os deberes, claro, valorando o traballo individual que hai que facer fora da escola, ensinarlles a apuntar as tarefas nunha xenda, organizar o tempo na casa, facer horarios de estudo. Claro, este é un traballo que hai que... Claro, es que eso no lo puede hacer. Es que también, José Manuel, nos hemos acostumbrado tanto, y te lo digo desde el cariño. Eu vou dicir unha cousa, vou dicir unha cousa, isto de ter uns fillos, isto é un rollazo. Isto de ter fillos é tremendo. Es tremendo, entre que salen como... Pois eu cada vez o teño menos claro, grazas a este programa cada vez o teño menos claro. Es complicado porque estamos hablando de seres humanos donde ninguno hay igual a otro, ¿no? Y por lo tanto a cada uno de ellos hay que tratarlos de forma individualizada. Pero dicho lo cual, me niego a echarle la culpa permanentemente al sistema. Habrá culpas en las que tenga el sistema, pero habrá otra parte importante de culpa y de responsabilidad que tenemos los propios padres. Yo le pongo le llamo las 3 etapas de los padres. Primera etapa, 0-6. El niño está súper atendido, se le compran juguetes, se le atiende la alimentación, de día y de noche el sueño, no sé qué, la habitación, todo en su orden. 6-12 años, el niño ya tiene amiguitos, el niño ya va al parque y ya se entretiene solo, la mamá habla con la compañera, ya se le pueden poner actividades extraescolares cuando tiene 7-8 años, 9, 12 años. ¿Quién carajo es este que está en la casa? Claro. Claro. Entonces, pero a ver, todo en la vida, o sea, hay gente que hace buen trabajo y hay gente que hace mal trabajo y hay gente que hace un trabajo mediocre, es decir, para pasar. Pero el tema es que todos, lo acabas de decir tú, somos individualmente diferentes. Padres, o sea, claro, esos padres disarmónicos, donde uno es perdonavidas y el otro es exigente. Esos hijos que me tienen dicho muchas madres, es que mi hija, hasta que acaba los deberes y acaba el libro, no para. Y el otro, para sentarlo solamente, ya nos cuesta trabajo. Y son hermanos y educados son en la hermanos, misma casa. Efectivamente. Entonces a veces tenemos la confusión de que todos tenemos que llegar al mismo sitio y no llegamos, por lo que os decía antes del tema del superdotado, dice, yo soy taxista porque aquí el jefe soy yo. Entonces hay gente que soluciona la vida con comerse un bocadillo y hay gente que soluciona la vida si come todos los días caviar. Entonces no podemos exigir a todo el mundo en todo momento lo mismo. Hay que ver la diversidad. Din, por exemplo, que hai que escoitar os fillos.
Yo Vale. creo que sí. Sí. Pero din algo máis importante. Pero la que última eso- palabra la tienen los Sí, padres. sí, esto xa sabemos que isto está... Escuchar, sí. Sí, sí. Non, pero din que hai que escoitar aos fillos e hai que aprender a ler entre liñas as mensaxes a veces camufladas deses rapaces, sobre todo na adolescencia, porque tamén di algo que é moi interesante, que di que un adolescente prefire dar unha imaxe de vago antes que recoñecer outros problemas, xa sean emocionais ou intelectuais. Bueno, eso es muy general, es una frase muy general. Lógicamente, que claro, esto sí. Hay varios problemas. A veces el chaval, efectivamente, por un problema de bullying, por ejemplo, que no es el primer caso, sobre todo el niño que es muy inteligente, digamos, y que o chapón, como se le llama, entonces normalmente en los coles, ¿no? Es decir, ese niño a veces, si se siente menospreciado, ninguneado, menospreciado por sus compañeros, puede llegar a dar la situación de decir, prefiero quedarme en el último de la clase porque voy a estar más tranquilo. O efectivamente, porque hay un componente familiar que se le va de las manos. Muchas veces en los casos, sobre todo de separaciones traumáticas, da como consecuencia que efectivamente el niño fracase escolarmente. Vamos a ver, tenemos que partir de la base que un niño es una mente todavía que está sin formar, que se va formando a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Igual que en los individuos adultos. Es decir, a ver quién de nosotros sabe hoy lo que, es decir, si sabemos hoy lo mismo que sabíamos con 20 años. Yo tuve mi primer hijo con 20 años. Si yo con 20 años hubiera sabido lo que sé hoy, evidentemente habría hecho cosas muy diferentes. De ahí precisamente mi ilusión por este programa y también por la empresa que acabo de montar. Porque creo realmente que ser padre, tú lo has dicho hace un momento, ser madre es algo tremendamente difícil y que necesitamos ayuda. Vou pasar a Pilar, pero non estou de acordo contigo nalgo. Nesta mensaxe que se repite moito, que é a mensaxe de quen me dera saber a día de hoxe, que me dera saber, cada cousa ten o seu tempo. Claro, y la sociedad también era sí, diferente. claro, e agardo dentro de 20 anos ter outro xeito de pensar. Pensei que ibas a decir outra cosa que máis... Ten que falar Pilar tamén, José Manuel, que teño aquí... Un segundo, para poñerlle un hándicap. Además me encanta escuchar eso, José Manuel siempre pone la nota discordante. Dime. Eu pensei que ibas a decir quen sabe, e non en pasado, sino en futuro, como vai afrontar, por exemplo, a enfermedade cando teña 60 ou 70 anos, ou como vai afrontar o tema de que os fillos se llevan da casa ou que... Entonces, a ver, nadie sabe nada, o sea, este mundo de todo aprendizaje, estamos morrendo, estamos aprendendo, di o refrán. Claro, entonces, eso de anticipar, de que eu quero que o meu fillo saia isto, de que eu quero que teña boas notas, eu quero que teña todo o curso aprobado porque quero ir con el de vacacións, eso son querencias... Nuestras claro, frustraciones. son proyeccións, cousas que nosotros queremos, pero que non podemos satisfacernos. Pilar. Yo realmente, con respecto a este tema, sí que quiero decir que no cambiaría nada de lo que he hecho cuando tuve a mis hijos. Estoy muy contenta de cómo lo he hecho. La evolución que han tenido, uno tiene más problemas y otro menos, uno va mejor y otro va peor, pero creo que ha sido un ambiente familiar y siendo muy diferentes, uno no tiene nada que ver con el otro, uno tiene más impulsividad, otro ni se entera uno de que existe, pero yo estoy muy orgullosa de la evolución que han tenido. Y con 24 años y con 28 años que los tuve, haría lo mismo que he hecho ahora. Yo la verdad es que creo que he aprendido muchísimo de lo bueno y lo malo que hice en su momento, Perdona, porque también he hecho muchas cosas malas. Iba a deixar máis tempo, despois volvo outra vez a ti, pero que xusto cando ti dixeches non cambiaría nada da educación que lle den aos meus fillos, Concha polo baixo, que total, aquí se escoita todo porque levamos micros, dixo, eu sí. E eu preguntaríache, e ti pensas que porque cambiaran as cousas ías ter un éxito asegurado? No, vamos a ver, partiendo de la base que yo tengo dos hijos que han salido maravillosos, nunca me han dado un problema, tengo que decirlo, es decir, no han sido unos niños conflictivos en absoluto y todos tienen su profesión y están los dos, bueno, todos, que son dos, pero vamos, pero sí cambiaría cosas, es decir, yo me considero que es algo, fíjate, otro de los temas importantes es, decimos, ¿cuándo estamos preparados para tener un hijo? Probablemente siempre o nunca, quiero decir, desde luego yo con 20 años considero que no era la mejor edad,
¿vale? Probablemente en los 30, porque claro, cuando nos metemos en las 40 ya ahí nos convertimos en excesivamente protectores. Yo lo veo porque lo veo en la escuela y veo las edades de los padres, ¿no? Es decir, cuando realmente, porque un niño necesita que tengamos paciencia, necesita que tengamos tiempo para dedicarle, necesitamos que tengamos una vida organizada, porque a veces el hecho de que estemos rodeados de deudas, que tengamos crisis, que tengamos eso hace que nos volvamos también más agresivos y que transmitamos esa agresividad en los chicos, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué cambiaría? Pues probablemente algo que he aprendido con el tiempo, y es a saber escucharles, por ejemplo. Es decir, yo, no sé vosotros, pero yo venía de una educación autoritaria donde nuestros mayores nos decían esto es así porque lo digo yo. Entonces, claro, a mí nadie me dijo que había que hacerlo de otra manera. Ahora, a lo largo de los estudios, a lo largo del tiempo, y a lo largo de tal, he aprendido que efectivamente a los hijos hay que escucharles. Sigo diciendo, se les escucha, pero después quien decide y quien tiene la última palabra tienen que ser los padres. Pero a veces el hecho de escucharles implica que tú puedes incluso cambiar de opinión, ¿no? Lo que el otro día, no sé si era aquí que comentábamos, ¿no? Que si el chaval te justifica que no puede llegar a casa hasta las 10:30 porque resulta que el autobús le sale a las 10 menos cuarto, pues bueno, se le puede escuchar ese cambio digamos, de horario de llegada. É un ¿no? exemplo que dubido se o puxo aquí no programa Creo ou puxo que fora do programa Pedro García Aguado. Exacto. Que tiña Pilar, que eu interrumpina un pouco para... No, yo era un poco, pues sí que es verdad que yo sí que tuve unos padres muy dialogantes y a lo mejor eso es lo que yo ya llevaba un poco ganado, Tú eres ¿no? mucho más joven que yo, Pilar. Claro, bueno. Y entonces a lo mejor sí que llevaba ese aprendizaje, ya aprendido. Mi padre es un tío que en vez de leernos cuentos nos leía enciclopedias cuando era de noche, y entonces aprendías muchas cosas y siempre estabas deseando que te contara el cuento. Y mi madre, que era una persona y es una persona que está en casa, pero siempre está pendiente de la niña, el niño. La niña y el niño aún seguimos siendo mis hermanos y yo, y entonces siempre han sido unas personas permisivas, pero con un freno. Bueno, hasta aquí, ¿no? Unas normas, no muchas, no eran muchas, pero sí que las que decían que no me atrevía a saltármelas porque sabía que lo estaban diciendo en serio. Pero sí es verdad que no tenía demasiadas normas, pero intentaban en todo momento decirme por qué ponían esa norma. Yo lo entendía porque normalmente tenían razón, como tenemos razón siempre los padres cuando ponemos una norma, y a lo mejor también es ese camino que ya llevaba ganado para poder tener más diálogo con mis hijos, que puede ser que sea eso también. Eso, el diálogo, no diálogo también va en la persona. Hay gente que aún teniendo una educación autoritaria sale dialogante, hay gente que tiene una educación dialogante sale autoritario. O sea, la vida nos va poniendo frente a los problemas todos los días. A falta de autoestima, que non quero deixar isto, a falta de autoestima, din que segue sendo un dos graves problemas que está detrás da maioría dos casos de fracaso escolar. Claro. Totalmente. La autoestima es básica para una persona, tanto en el estudio como en el resto de la vida. O sea, una persona que no tiene autoestima siempre está cohibida, siempre es una persona que perezosa porque, claro, tiene miedo al riesgo, entonces no es una persona abierta, una persona socialmente activa, ¿no? Entonces, eso implica a todo. Implica desde el modo de comer hasta el modo de relacionarse con los demás. Siempre es una persona que no busca nuevas fronteras. Entonces, claro, el estudio es una nueva frontera continuamente. O sea, lo que decía antes, todos los días te ponen tareas nuevas, todos los días te ponen contenidos nuevos, todos los días. Entonces, claro, tienes que aprender y tienes que sacar de ti esa motivación para hacerlo. Y una cuestión, muchas veces le pedimos a los niños motivación, cuando que la motivación los niños no la tienen, son muy dependientes. La motivación hay que creársela. Desde el conocimiento de qué es lo que le interesa a ese chaval o dónde destaca ese chaval. Volvo que dixen antes, queres fillos motivados? Pois actúa como un pai motivado. Claro. Claro, es que cuando habláis de la autoestima efectivamente es que es fundamental. Sí. Es decir, y un padre, una madre, un profesor, debe detectar si ese niño
tiene una falta de autoestima. ¿Y por qué se produce? Es decir, si se produce desde casa porque el apoyo no es positivo, sino que es en negativo, es decir, lo típico de eres un trasto, eres un vago, tú acabas de decir, eres un vago. Si en vez de decirle esto le decimos, oye, ¿por qué no tratas de esforzarte un poco más? Y buscamos la forma de dónde tienes la dificultad, cómo podemos ayudarte. Es decir, tal vez ahí tal. Y luego en la escuela, es decir, saber si realmente en la escuela él se siente inferior o desmotivado, ¿vale? Y encuentra que no rinde como el resto de los compañeros, o realmente hay una situación, digamos, de menosprecio por parte de los compañeros. Es decir, hay que buscar. Y cuando esa situación se da, hay que corregirla. Cuanto antes, mejor. Y siempre en positivo. Y a mayores yo tengo que añadir que la autoestima también puede ser que los niños estén con una autoestima baja, porque a veces hay profesores que apelativos o cosas graciosas en alto, que es una gracia para el profesor, para los compañeros, pero el alumno se siente mal y poco a poco se va viendo menospreciado porque los compañeros... Exactamente. Entonces, sí es verdad que muchas veces hay profesores que no se dan ni cuenta, porque a veces tienes frases hechas que dices y que no te das cuenta ni siquiera que están ni siquiera son dañando. frases, son tonos. Claro, y tonos y formas de dirigirte. Un niño con una dificultad como los que tengo yo en la asociación, una baja autoestima, es un niño que jamás remonta. Es un trabajo tremendo el que hay que hacer para sacar a este niño adelante. Nunca es capaz de aprobar, por mucho padre o colegio que tire para adelante. La autoestima es lo que más tenemos que trabajar con los chicos para que puedan aprobar. Para rematar, que estamos rematando, e con isto imos pechar, eu vou dicir unha frase e cada un interpretades cal vai ser para vos o final perfecto deste tema sobre os suspensos, non? Di este señor Pablo Pascual, que é mestre e logopeda, di que o que ten que haber é comunicación entre pais e fillos, sinceridade e aceptación dos feitos por parte de todos. Vale. Como que irades. Bien, estando de acuerdo totalmente con eso, y yo añado, y la comunicación permanente con la escuela. Aparte de esto, como el mensaje que queremos lanzar aquí, estamos hablando de los suspensos, estamos en el mes de junio, es que no se haga un drama de los suspensos, que no se reaccione al momento, que se deje pasar las horas que se considere necesario, que se hable y que se ponga consecuencias. Perdona que te diga, que eso tampouco se convirta nunha película de terror. Porque se o claro. rapaz chega cas notas e lle din, xa falaremos, e iso dura 3 días, eso, é peor, esa casa é peor que a de psicosis, claro, pobre rapaz. No, el rapaz sabe perfectamente que ahí va a haber una consecuencia. La consecuencia es que se irán de veraneo exactamente igual, el que se lo pueda permitir, no hay que olvidar que seguimos en crisis, pero que él tendrá que destinar un tiempo al estudio. ¿Vale? Xa estás ti gobernando as casas de todos os países. Cada pero un, es que es cada digamos, un supoño que... Bien, pero le estamos dando pautas, ¿no? Pilar... Yo creo que es importante trabajar familia-escuela antes de que llegue ese suspenso. Claro. Los padres tienen que acudir a los centros educativos por lo menos una vez al trimestre y antes de esas notas para ver lo que va a ocurrir. Y si hay colaboración familia-escuela, normalmente, a no ser que haya una dificultad muy importante, el suspenso no llega. José Manuel... Bueno, los suspensos, ya como dije al principio, son consecuencia de algo, de consecuencia de falta de estudio o de una maduración todavía no venida. Entonces, el suspenso hay que tomarlo como un resultado de algo, y ese resultado lleva implicado el retroceder y decir qué pasó mal, qué hizo mal, pero nunca levantar mucha polvareda, porque el año que viene volvemos a empezar y el año que viene a lo mejor ese suspenso se recupera y el niño guarda sintonía con lo que tiene que ser, es decir, con el curso al que tiene que ir. Moitísimas grazas aos tres por participar nesta mesa hoxe. Despídovos, José Manuel Suárez, pedagogo e presidente de APEGA, que é a Asociación de Pedagogos e Pedagogas e Psicopedagogos e Psicopedagogas de Galicia. Moitísimas grazas por vir. Non hai 4 sin 5.
Non sei se este ano ou Non no, sei, estou que ven. á disposición de Concha. Pero non hai 4 sen 5. Gracias. Pilar Castiñeira, que é técnico en Psicología Clínica Infantil e presidenta de Anida Coruña. Moitísimas grazas tamén. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pois tamén, non hai primeiras en segunda. Bueno. E Concha, non te libras de min. No, ni tú tampoco de mí. Nos volveremos a pelear. Concepción Lavid, directora de aprenderaeducar.org Galicia e de Violonchelo Blue, da Escola Violonchelo Blue, pois ao menos no vindeiro programa. Nos, o sea, Concha, mais eu e todos vostedes, aquí en Escola de Pais. Mentres tanto, sexan moi felices. aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinaron este programa.